Hay lugares en el mundo que están embrujados, enroscados en la realidad donde la oscuridad se acumula. No hablamos de fantasmas, de espíritus perdidos. Hablamos de algo mucho más antiguo, algo hambriento. Esta es la casa del 112 de Ocean Avenue. Antes de que el mundo la conociera por el terror, fue el hogar de una familia, pero la casa ya estaba observando, ya estaba esperando, porque la sangre es lo que la despierta. La historia que conoces es solo la superficie. Algunos piensan que es un engaño, otros que fue la casa embrujada más famosa de los años 70. Pero la verdad es mucho peor. La verdad es que la casa eligió una familia para cometer una masacre, y luego eligió a otra para contárselo al mundo. Hoy no vamos a investigar un crimen, vamos a entrar donde el mal habita, donde él descansa. Y te advierto, cualquier ruido que escuches en tu casa a partir de ahora ya no será un simple ruido. Los DeFeo, una familia aparentemente normal en un hogar de ensueño, pero la casa ya había empezado su trabajo. El padre, señor Ronald, un hombre consumido por una ira que no era del todo suya. El hijo mayor, Butch, un joven atormentado, no solo por el abuso de su padre, sino por algo más: susurros en la oscuridad de su habitación. Desde muy joven Butch decía escuchar voces que alimentaban su resentimiento, que retorcían su mente. Sus padres, ciegos a la verdadera naturaleza del problema, intentaron comprar su silencio con regalos caros, pero no se puede sobornar a la oscuridad. La violencia de Butch se convirtió en un eco de la de su padre, pero magnificada, perfeccionada por la influencia que permeaba las paredes. La noche del 13 de noviembre de 1974, la casa finalmente cobró su precio. A las 3:15 de la madrugada, la hora de las brujas, Butch DeFeo se levantó y no era solo un joven con un rifle, era un instrumento. Te da mucho de... 6 miembros de la familia, asesinados en sus camas mientras dormían, todos boca abajo, como una especie de ofrenda y ritual. Y acá, el primer milagro oscuro de Amityville. Nadie escuchó los disparos, un rifle de alta potencia en una casa de madera, en un barrio silencioso, y el sonido fue devorado por la noche. La policía nunca pudo explicarlo. No había silenciador, no había drogas en los cuerpos. Era como si la casa hubiera ahogado los gritos y las detonaciones, protegiendo su macabro secreto. En su juicio, Butch intentó explicarlo. Habló de voces que le ordenaron a matar, que su familia conspiraba contra él. El jurado lo llamó locura. Lo condenaron a 6 cadenas perpetuas. Pero, ¿y si no era locura? ¿Y si solo fue el primero en escuchar lo que la casa tenía que decir? La masacre no fue el final de la historia, fue solo el prólogo. La casa ahora estaba despierta y tenía hambre de nuevo. Un año después llegaron los Lutz, George, Katy y sus 3 hijos. Una familia buscando un nuevo comienzo, atraída por un precio imposiblemente bajo. No sabían que no estaban comprando una casa, estaban entrando en una trampa. Su primer acto fue intentar purificar el lugar, un error fatal. Invitaron a un sacerdote para bendecir la casa. Mientras esparcía agua bendita, una fuerza invisible lo abofeteó con una violencia brutal, y desde las entrañas de la casa, una voz gutural, inhumana, rugió una sola orden:
«Fuera de aquí». El sacerdote huyó aterrorizado, sufriendo después fiebres inexplicables y estigmas en sus manos. La casa había rechazado a Dios y ahora los Lutz estaban solos con lo que quedaba dentro. Los 28 días que siguieron no fueron un embrujo, fueron un asedio. Enjambres de moscas aparecían en pleno invierno, cubriendo las ventanas hasta oscurecer el sol. Un frío antinatural se apoderaba de George, un frío que venía de adentro y que ninguna chimenea podía calentar. Cada noche, a las 3:15 am en punto, era arrancado del sueño por una fuerza invisible, la misma hora en que la sangre de los DeFeo había manchado esas habitaciones. La pequeña Missy, de 5 años, comenzó a hablar con un nuevo amigo, un amigo que solo ella podía ver. Su nombre era Judy, y no era un niño. Lo describió como un cerdo grande, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. George lo vio una noche, asomado a la ventana de su hija. La casa misma parecía estar pudriéndose. Un limo verde y negro brotaba de las paredes y las cerraduras. Katy levitó sobre su cama mientras dormía, suspendida en el aire por una fuerza maligna. Un león de cerámica cobró vida y mordió a George en el tobillo, dejando marcas reales en su piel. La personalidad de George se desmoronaba, su rostro se contorsionaba en una mueca de ira que no era la suya, volviéndose un reflejo del asesino que lo precedió. La casa lo estaba consumiendo, preparándolo para repetir el ciclo. La última noche, el infierno se desató. Los Lutz nunca revelaron qué ocurrió. Dijeron que era demasiado espeluznante para recordarlo. Huyeron con lo opuesto, abandonando cada una de sus posesiones como si estuvieran malditas. No estaban escapando de una casa, estaban escapando de una entidad que casi los devora. La historia podía haber terminado ahí, desestimada como una locura. Pero entonces llegaron Ed y Lorraine Warren, los demonólogos más respetados del mundo. No eran cazafantasmas de feria, eran la última línea de defensa de la iglesia contra el mal, y lo que encontraron en Amityville los aterrorizó. Al entrar, Lorraine casi se derrumba. Describió una opresión abrumadora, un horror absoluto. Dijo que lo que habitaba allí no eran los fantasmas de los DeFeo. Era algo mucho peor, una entidad demoníaca, inhumana, anclada a esa tierra desde mucho antes de que se construyera la casa. En el sótano, Ed fue atacado, empujado por una sombra invisible mientras miles de puntos de luz danzaban a su alrededor. Dejaron una cámara infrarroja de disparo automático en el rellano del segundo piso, el corazón de la oscuridad, y cuando revelaron las fotos, capturaron esto. La figura de un niño, asomándose desde el umbral de una puerta, con ojos que brillan con una luz infernal. Se dicen que es el espíritu de John DeFeo, el hijo menor asesinado. Una imagen que ha helado la sangre de millones, la prueba irrefutable para los Warren de que la casa estaba infestada. Por supuesto, surgieron los escépticos. El propio abogado de Butch DeFeo, William Weber, afirmó que todo fue un engaño que él y George Lutz inventaron con muchas botellas de vino. Dijo que el cerdo demoníaco era el gato de un vecino, que el limo en las paredes era una historia exagerada de una pelea doméstica de los DeFeo. Pero ¿cómo explicás al sacerdote y sus manos sangrantes? ¿Cómo explicás la transformación de George Lutz? ¿Y cómo explicás la fotografía? Los que han intentado desacreditarla dicen que es solo un miembro del equipo de investigación. Mírala de nuevo. ¿Ves su nombre? ¿O ves el rostro de un niño condenado, atrapado para siempre en esa casa? Desde que los Lutz huyeron, otras familias han vivido allí. Dice que no han experimentado nada. Quizás la casa está durmiendo, o quizás simplemente no los ha elegido a ellos. Amityville nos obliga a hacer una pregunta aterradora. ¿Y si el mal no es una acción sino un lugar? Un lugar que puede envenenar mentes, torcer almas y convertir un hogar en una tumba.
La masacre de los DeFeo no fue solo un simple crimen, fue un sacrificio. La huida de los Lutz no fue un engaño, fue una advertencia. La historia de Amityville no es sobre fantasmas, es sobre una puerta. Una puerta que se abrió en esa casa y que, quizás, nunca se cerró del todo. Y la pregunta que debería quitarte el sueño esta noche es: ¿cuántas otras puertas como esa existen, esperando en silencio, en casas aparentemente normales, a que la familia adecuada gire la llave? Si te gustó el video, no dudes en suscribirte, darle like y comentar. Y espero que la próxima historia que cuente no sea tu casa.